Buenas noches, ¿cómo está Anita y Francis? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo han pasado? Gracias por unirse a esta clase una vez más, estoy muy agradecido. Gracias por permitirme esta noche compartir un poco de conocimiento con ustedes y gracias por unirse a este link un poco improvisado que de alguna manera no podemos ingresar de la plataforma del ITESUD. Pensé que me solucionarían, pero parece que está un poco desfasado el tema. Sin embargo, no por eso vamos a dejar de dar una buena clase y ustedes de asistir. Si es que se corta la grabación, por favor, se unen al mismo link. El mismo link vamos a tratar de usar a lo largo de las dos últimas clases mientras de alguna manera, digamos, el aspecto relativo a la plataforma, ¿sí? Bueno, bienvenidos a esta clase, espero que les guste. Vamos a hablar un poco más de temas un poco más financieros respecto del proyecto, ¿sí? O del proyecto, o del flujo, de la evaluación del proyecto, como quieran llamarlo, ¿no? Eso no hay inconveniente como ustedes quieran conocer los términos, ¿sí? Hoy vamos a hablar del flujo de caja proyectado o del flujo de efectivo proyectado. Nosotros siempre que reconozcamos algo que significa proyectado, normalmente tenemos que entender de que se corresponde de alguna manera a una proyección sobre algo. Es tratar de buscar en el futuro aquella manera, de alguna manera, entender cómo será el comportamiento del proyecto, de la empresa, de lo que nosotros queremos hacer respecto del presente al futuro. El futuro normalmente, una proyección financiera o una proyección del flujo de caja nos ayuda a tratar de entender cuál es el camino que tiene que seguir la compañía, el proyecto, el emprendimiento, lo que nosotros queramos hacer, ¿sí? De alguna manera nos enseña el camino a seguir, nos indica cuáles van a ser las actividades sobre las que nosotros vamos a tener ingresos operativos de inversión y de financiamiento, y asimismo nos muestra los gastos que va a tener el proyecto, el emprendimiento o lo que fuere, aquellos gastos de operación, inversión y financiamiento, ¿sí? Normalmente el flujo de caja se compone de entradas y salidas de efectivo, como habíamos dicho en un principio, ¿sí? El flujo proyectado, al igual que el flujo de caja, se compone de entradas y salidas de efectivo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con efectivo o convertibles en efectivo en el corto plazo, normalmente se lo toma como una proyección o un valor asiduo o un valor necesario para la construcción del flujo de efectivo, ¿sí? Los flujos de efectivo a nosotros nos tratan de mostrar o nos tratan de enseñar cuáles van a ser las posibles inversiones que nosotros tendremos que hacer en inversión de flujo de efectivo, en financiamiento de flujo de efectivo, cuáles van a ser las principales actividades de operación y los gastos de operación que va a tener realmente nuestro proyecto o la compañía en un futuro, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que busca realmente, los objetivos que realmente busca el flujo de caja proyectado? Ya los dije entre algunos, ¿no? Principalmente trata de siempre, al igual que el flujo de caja, al ser un elemento que conlleva a un estado financiero, siempre tratará de evocar o de darnos una solución para tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Normalmente en finanzas se conocen el corto y largo plazo. A nivel económico, en cambio, se conoce el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre economía y finanzas? Básicamente las concepciones, primero son dos ramas diferentes de las ciencias sociales. La primera, las finanzas, tratan de ayudarnos a tomar decisiones sobre inversión y financiamiento. ¿Qué tipo de inversión, qué tipo de financiamiento yo quiero dar a la compañía? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la razón de mi inversión? ¿Cuál es la razón de mi financiamiento? ¿Van a financiarme personas externas? ¿Van a financiarme con bonos, con el Estado?
Voy a financiarme con bancos, con cooperativas. ¿Con quién voy a financiar? En cambio, la economía, por su parte, y bueno, y las finanzas se miden en el corto plazo, menores a un año, y en el largo plazo, mayores a un año. Por su parte, la economía ya trata, en cambio, del desenvolvimiento de la compañía frente al mercado, de la compañía frente a otras compañías del mismo sector, el desenvolvimiento. Realmente la economía lo que trata de buscar o de entender y que de alguna manera se compacta con las finanzas es que la economía por su parte ya evalúa los factores de producción, si realmente se centra en el core business de la compañía, en las actividades operativas de la compañía, ¿sí? Entonces las finanzas se abarcan un poco más y en cambio la economía se centra mucho en las actividades operativas, ¿sí? Normalmente, si hablamos de un estado financiero, aunque fuere proyectado, ayuda a tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? De inversión, financiamiento o operación. De operación hablamos cuando realmente hablamos del core business de la compañía, ¿sí? Mi compañía se dedica a la construcción, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los flujos de efectivo que yo voy a tener luego de vender las casas? ¿Cuáles son los flujos de efectivo durante el proceso operativo o de construcción? Ah, necesito pagar cuadrilla, necesito pagar proveedores, necesito pagar concreteras, maquinarias, equipos, arrendamientos, ya, ok. ¿Cuál es mi ingreso operativo? Es la venta de las casas. Asimismo, las actividades de financiamiento. ¿Cómo voy a financiar mi proyecto? Mi proyecto va a ser financiado de alguna manera, no sé, con bancos, cooperativas, de alguna manera con algún segmento o con otras personas que están interesadas en la inversión en la compañía. Asimismo, tengo que evaluar las actividades de inversión que voy a hacer. Cuando mis flujos de caja son positivos, proyectados o actuales, normalmente lo que yo preveo es hacer inversiones en la compañía, tratar de hacer ampliaciones, invertir en la bolsa de valores, en un fondo de inversión, en un plazo fijo, lo que fuere, ¿sí? Si yo tengo flujos de caja positivos. Si yo tengo flujo de caja negativo, por su parte, lo que estoy buscando es financiamiento. O puedo tener periodos o meses donde necesite más financiamiento y meses donde yo tenga situaciones de inversión o tenga flujo de caja positivo, ¿sí? Normalmente, ¿cómo se construye un flujo de caja futuro? Normalmente se lo hace a partir de la predicción de flujos de caja pasados. Normalmente, cómo está la economía del país, se usa factores económicos. Se trata de interesarnos mucho en cómo va a ser el comportamiento del consumidor el año que viene. Si por su parte es un producto estático, es un producto estacional, una casa, por ejemplo, todo el tiempo va a ser necesaria, pero quizá cómo está el crédito, cómo está el empleo en el país. Necesariamente tengo que construir 100.000 casas o tengo que construir solamente 100. ¿Cómo está la situación de empleo? ¿Cómo están acogiendo el mercado realmente esa venta de casas? ¿Sí? Y aquí tenemos la estructura del flujo de efectivo, como les expliqué, las actividades de operación, inversión y financiamiento, tanto de ingreso como de gasto, de entradas o salidas, como ustedes quieran verlo, son necesarias en la construcción del efectivo, del flujo de efectivo. Tanto proyectado como futuro, en cualquier segmento, ustedes tienen actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Sí? Eso les expliqué, ya conocieron. El flujo de caja proyectado, como les digo, sí trata un poco de interesarse en cómo será el comportamiento del mercado, cómo será el comportamiento del país para poder hacer proyecciones. Si existen compañías, por ejemplo, constructoras que están cerrando sus compañías, normalmente puede ser que ese segmento que está cerrando puede ser que aboque a nosotros también en algún momento determinado de alguna manera en que nosotros también intentemos cerrar la compañía. Los flujos de caja normalmente que son proyectados, siempre se los construye a partir de flujos históricos o de flujos pasados. Se incluyen algunas actividades que nosotros, de acuerdo a nuestra perspicacia, a nuestra experiencia, vamos incluyendo como proyecciones la inflación, el riesgo país, porcentajes de alguna manera de crecimiento o de decrecimiento del sector. Normalmente eso nos ofrece estos factores. No hay que hacer una investigación de mercado. Esos factores normalmente nos traen ya el Ministerio de Finanzas Públicas, la Cámara de Comercio, consultores especializados en finanzas, nuestros propios consultores, nuestros expertos financieros ya nos dan ciertos sesgos de información que nos ayudan a tener este flujo de caja proyectado. ¿Sí? El flujo de efectivo, por qué es útil o por qué nos sirve? Como ya decíamos, nos sirve en el futuro para anticiparnos, tomar decisiones, saber cómo va a estar el movimiento. Lo que sí, el flujo de caja tiene que ser actualizado de manera mensual. Una vez que nosotros hemos hecho las proyecciones para un año, para 2 años, 3 años del tiempo necesario, normalmente se pide que sean 3 años, es la norma normalmente.
Nosotros a partir de ese año tenemos que empezar a hacer nosotros cambios en el flujo de efectivo. Tenemos nosotros que empezar a mover el flujo de efectivo de acuerdo a las nuevas condiciones del mercado. Normalmente los flujos de efectivo nos muestran el camino que hay que seguir, ¿sí? Pero a veces los flujos de efectivo proyectados tienden a ser muy diferentes a los flujos de caja que nosotros estamos haciendo normalmente de forma diaria, ¿sí? Entonces, si tienen a tener tienen a tener una tendencia un poco alcista, bajista, negativa, positiva, que a veces no se compactan, pero sí pueden ser parecidos a la información que nosotros estamos construyendo, ¿sí? Así como se construye el estado de flujo de efectivo, normalmente también se construyen bueno, los estados financieros también proyectados. ¿Para qué nos sirven los estados financieros proyectados de igual manera? ¿Cómo debe ser un estado financiero? Nos sirve para tener diferentes enfoques, para compararnos con el mercado, para tomar decisiones, presentar a los bancos y decirle, mira, yo voy a tener flujos de caja positivos, voy a tener utilidades, voy a tener un balance, mira la composición de mis activos y mis pasivos. Recuerden, los activos son las inversiones que yo hice y los pasivos fueron la forma como financié esos activos. Cómo financié con deuda, financié con reinversiones, con nuevos accionistas, cómo yo realmente reinventé mi negocio. Y a los bancos les interesa de gran manera esa parte, ¿no? De que sea sostenible el proyecto, sea sustentable, asimismo pueda pagarse el proyecto, tenga un buen mercado, ¿sí? Asimismo, los estados financieros de flujo futuro o de estados financieros digamos, me acabo de olvidar, perdónenme, los estados financieros, tanto estado financiero como estados de resultados proyectados, ayudan a tomar decisiones y también nacen a partir todos estos de las nuevas proyecciones de mercado que nosotros empezamos a hacer. Nosotros establecemos siempre un estado financiero pro forma, establecemos un estado financiero siempre de necesidades. Yo necesito esferos, necesito inversiones, vehículos, personal, todo al final de un año nosotros proyectamos para el año siguiente. Todas esas necesidades que nosotros marcamos, materiales de oficina, depreciaciones, vehículos, nueva maquinaria, uniformes, sueldos, salarios, beneficios sociales, todo ello nosotros establecemos un estado financiero pro forma, un estado financiero consolidado, donde tenemos todo, no discriminamos si es flujo de efectivo o es flujo de caja. Lo hacemos luego, empezamos a decir, ah, mira, un vehículo es inversión, ¿dónde va a los activos fijos? Mira, personal nuevo que es un gasto, ¿qué es un gasto? Es un costo, ¿dónde va a intervenir la persona? Nosotros, a partir de las necesidades que hacemos anualmente, procesos de marketing, todo lo que ustedes quieran, a partir de eso van nutriéndose cada uno de los estados financieros, o son flujo de efectivo, o es balance general, a la vez estado de resultados, y a la vez es flujo de efectivo. Vamos discriminando y con eso construimos los estados financieros proyectados, ¿sí? A partir de eso se nace y se hace estados financieros proyectados. Así es como se hace, quizá la parte más importante que nosotros tenemos, es el abarcar toda esta parte de necesidades. Esta parte es la más importante del gestor financiero, ¿sí? Tratar de abarcar de todas las áreas de la compañía, todas las necesidades. Se manda un correo electrónico, se hace una reunión de campo con la gente, con los gerentes, y se mira, reúne con tus equipos, que ustedes digan, ¿no? ¿Qué necesidades tienen ustedes? Mira, la dirección de marketing general necesita campañas publicitarias, necesita, no sé, necesita nuevas vallas, necesita proformar marketing digital, expertos, consultores, tú por tu parte, operativos, gente que maneje los trailers, mecánicos y por supuesto, todo eso normamos con todo el marco ecuatoriano, hicimos décimos terceros, fondos de reserva, proyectamos toda la gente, ¿sí? Entonces, cada área hace su proyección. Nosotros como financieros la consolidamos, para eso tenemos sistemas especializados, ya que nos ayudan mucho en esta parte a consolidar la información y de alguna manera ya nosotros, de alguna manera, sistematizamos ya la información, construimos a partir de esta información el balance general, balance de resultados y flujos de efectivo, ¿sí? Eso es cómo se construye de alguna manera los flujos de efectivo, cómo se hacen las proyecciones que nosotros tenemos en los balances, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, alguna aclaración que ustedes quieran? Bueno, chicos, si no lo tienen, pues no hay problema, ¿sí? Pues sigamos con la siguiente presentación, que tenemos todavía bastante, que todavía tenemos bastante por revisar, ¿sí? Déjenme revisar, por favor, donde tengo lo siguiente. Tengo por aquí, hablemos de la tasa interna de retorno, mis amigos, ¿sí?
Bueno, principalmente cómo se empieza hablando, cómo se empieza construyendo una tasa interna de retorno. Como les indiqué yo, existen miles de formas y miles de maneras que ustedes ya pueden usar el Internet para construir una tasa interna de retorno, ¿no es cierto? Yo les había enseñado de alguna manera y les decía, mire, ustedes pueden usar ya las herramientas que nos ofrece hoy por hoy, las herramientas que nos ofrecen hoy las páginas web. Y nosotros ya podemos establecer a partir de ello, nosotros ya podemos establecer una forma de medir, ¿no es cierto? Entonces nosotros decíamos, podemos establecer medidores, podemos decir entonces nosotros medidores de Van ITIR, ¿no es cierto? Medidores de Van ITIR. Déjenme buscar, por favor. Ajá. Miren, aquí tenemos una calculadora, como decía nosotros. Ya podemos aquí a partir de esto construir los flujos de caja y obtener las tasas de interés, las tasas de interés de retorno, el TIR. Y no hace falta que nos aprendamos este montón de fórmulas, porque de alguna manera nosotros ya no estamos para aprendernos fórmulas, ya no es la época de aprendernos fórmulas, sino es una época más bien ya de empezar, de tratar de entender las finanzas desde otro punto de vista, desde las fintech. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno también nace o se crea a partir de los flujos de efectivo. Tanto el BAN y la TIR es importante que construyamos flujos de efectivo súper normalizados, muy bien hechos, para que de alguna manera nosotros podamos construir BAN y TIRs que sean adecuadas y podamos entender y tomar decisiones, ¿sí? Todo o el BAN, por su parte, nosotros decíamos que siempre será un valor, es un valor que representa que tiene que ser mayor que cero, ¿no es cierto? Por su parte, la tasa interna de retorno ya viene a ser, como su nombre indica, una tasa, es un porcentaje que nos ayuda a tomar decisiones, porque la tasa interna de retorno siempre se la compara con aquella tasa mínima de rendimiento que nosotros esperamos como inversores. Yo como para invertir en tu proyecto los $200,000 que tú necesitas, yo mínimo necesito que tú a mí me des, a mí tú me entregues al menos un 15% de interés. Te digo, de acuerdo, un banco entrega 15, una cooperativa 16, de acuerdo. Lo que yo trato de entender con eso es que el TIR tiene que ser comparable con algo más. Cuando yo trato de construir la tasa interna de retorno a partir de esas actividades o sus flujos de caja que yo hice, normalmente el TIR yo lo comparo primero con las tasas de interés que ofrecen el mercado, ¿no? Los bancos, las cooperativas, los fondos de inversión. Y segundo, lo comparo con la tasa de interés esperada por el inversionista. Hay teóricos, hay gente que dice que la tasa de interés de retorno se mide contra el retorno esperado, la tasa de interés esperada por mí como inversionista. Mira, yo quiero una tasa de retorno del 15%. ¿Cuánto es tu TIR en tu proyecto? Mira, es del 20%. Pues me conviene. Cuanto más alta la tasa, la TIR sea respecto de lo que yo quiero o de lo que yo espero, es mucho más conveniente para el inversor. La tasa de interés la tasa del TIR tiene que ser mayor a la tasa de retorno esperada por el inversor, ¿sí? Entonces, siempre tratamos de decir que aquí, bueno, hay muchas definiciones del TIR, aquí el profesor que ha preparado las láminas nos ofrece una forma entre ingresos y costos. Normalmente esto no existe o no se hace porque es una situación pasada. Sin embargo, no deja de ser válido la teoría que nos da el profesor. Lo que nosotros vamos a transformar, los ingresos y costos, esta diferencia, vamos a transformarlo entre ingresos y salidas de efectivo, que tiende a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que ser exactamente lo mismo? Porque los TIRs y los BANs se construyen a partir de flujos de efectivo, ¿sí? ¿Cómo se construye un BAN y un TIR? A partir de las fórmulas que vienen dadas, que están inventadas y que podemos usarlas en Internet. La calculadora de BAN y TIR, o la tasa de rendimiento que hemos visto, que encontramos en Internet, que es muy válida, que nosotros podemos usar. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un TIR, por ejemplo, ¿sí? Un TIR, tenemos un TIR y lo comparamos contra la tasa mínima requerida de rendimiento, normalmente el TIR tiene que ser mucho menor que la tasa de rendimiento de lo que esperamos, o la tasa de rendimiento tiene que ser menor que el TIR. ¿Qué estamos diciendo? Que siempre hay que tomar la decisión cuando el TIR
es mucho mayor que la tasa de inversión de lo que nosotros estamos esperando. Siempre el TIR se asemeja al BAM porque siempre tienen que ser mucho mayores de lo que esperamos. Si el TIR es mayor que cero, aceptamos. Si el TIR es mayor que lo que nosotros estamos esperando, pues hay que aceptar el proyecto, ¿sí? No hay dónde perderse. Normalmente el TIR no hay que tratar de entenderlo de diferentes maneras, no hay que el TIR tratar de mezclarlo con nada. El TIR existe y es una sola tasa de interés que nos sirve para tomar decisiones en el proyecto, ¿sí? Aquí existen fórmulas que nos ha puesto el profesor, que he preparado, está muy bien, no, esto no está en la prueba, que yo recuerdo, no está en la prueba, no preparo yo la prueba, la viene preparando el profesor mismo. Sin embargo, nos ofrece algunas formas de tratarnos de integrar la TIR, ¿sí? Sin embargo, les puedo decir que esto en la vida real no existe, porque realmente el TIR no se lo hace de tan gran manera. El TIR solamente se trata de enfocarse, se enfoca mucho en la tasa interna de retorno, se enfoca en los flujos de efectivo que hemos hecho y se calcula a partir de ello. El flujo de caja se calcula, el TIR se calcula a partir de los flujos de caja. Así que no nos centremos mucho en la TIR porque se van a confundir y realmente eso se estudia muchísimo cuando se estudia finanzas a fondo. Sí, entonces no haría falta esa parte. Pero por su parte, lo que sí vamos a ver y lo que sí es importante que ustedes conozcan, lo que sí me interesa que sepan, es una parte que se llama el riesgo financiero. Y el riesgo financiero es muy importante por muchas circunstancias. El riesgo financiero abarca mucho más que solamente riesgo, ¿sí? Tenemos que entender siempre al riesgo como una circunstancia no siempre negativa. En finanzas hemos aprendido que los riesgos también pueden ser de alguna manera positivos. Los riesgos pueden ayudar al proyecto o al emprendimiento a que de alguna manera crezca o sea mucho mejor. El riesgo financiero, de alguna manera, no puede ser catalogado siempre como una aversión o como una negatividad para el proyecto. Sin embargo, al hablar de riesgo financiero o de riesgos, lo que nosotros estamos catalogando, es como una incertidumbre, hablamos como un posible evento que puede ser negativo para el proyecto. Pero en estudios nosotros hemos determinado que el riesgo de alguna manera también puede empujar al proyecto hacia valores positivos, ¿sí? ¿Cómo se define el riesgo financiero? Es como la capacidad de pago o la capacidad que tiene un proyecto para hacer frente a sus obligaciones en el corto y largo plazo. ¿A qué me estoy refiriendo? Al flujo de caja. Si yo puedo hacer frente a mis obligaciones de corto y largo plazo, ¿qué me está diciendo? Que yo de alguna manera sí puedo sostenerme en el tiempo con mi proyecto. Que yo no soy riesgoso o no tengo riesgo financiero. ¿Por qué? Porque mi proyecto tiene un buen mercado. Mi proyecto abarca un buen mercado, mi proyecto se vende, las cosas que mi proyecto hace, vende, no se quedan en inventario, de alguna manera a mí me sirve. ¿Sí? La pregunta principal aquí es, cuanto mayor sea la deuda de una empresa, ¿sí? Siempre el tamaño de la deuda va a ser muy correspondido con el tamaño de la compañía. No podemos comparar, por ejemplo, una tienda de víveres con Supermaxi, por ejemplo, ¿sí? Quizá el tamaño de la deuda de Supermaxi es muchísimo mayor o demasiado grande en comparación a la deuda de Supermaxi, por ejemplo. Perdón, la deuda de Supermaxi es altísima frente a la deuda que tiene la tienda de barrio, por ejemplo, ¿sí? Cuanto más alto es el tamaño o el tanto del crédito, normalmente la tasa de interés también tiende a ser muy alta. ¿Por qué? Porque el riesgo de impago cada vez tiende a ser más alto. Cuando se encuentra clientes riesgosos en el camino, normalmente lo que se trata de hacer es darles una tasa de interés más alta, de tal manera que no sea atractivo para ellos ese crédito. ¿Por qué? Porque no queremos que caer en mora con los clientes, ¿sí? De alguna manera, el riesgo financiero sí tiene una relación con el riesgo económico. ¿Por qué decíamos el riesgo económico? O perdón, decíamos la economía en principio. Porque si mis activos no son productivos o no están generando lo que yo deseo que produzcan, normalmente lo que van a generarme es un riesgo financiero, porque digamos que tengo una fábrica y produzco zapatos y tengo unos inventarios altísimos, pero no vendo nada. ¿De qué me sirve que mis activos sean productivos si realmente yo no estoy logrando vender nada? Entonces, normalmente el riesgo financiero sí se ata con un riesgo económico, porque no solamente es productividad, también tengo que enfocar esa economía a que mis productos se vendan.
Asimismo, puede pasar en cambio que yo tenga un riesgo económico alto. ¿Por qué? Porque tengo una buena producción. Realmente mi maquinaria es obsoleta. Yo no puedo competir con el vecino de al lado que también produce calzado. Yo no puedo competir con el mercado que realmente produce calzado. ¿Por qué? Porque estoy en un riesgo económico, porque realmente yo no estoy produciendo los bienes y servicios que el mercado está necesitando. Entonces, ¿qué se ha producido en mí? Un riesgo económico. ¿Que está atado a un riesgo financiero? Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo producir igual que el mercado. No tengo la capacidad productiva, la capacidad operativa o la de inversión para producir igual que el mercado, en tanto que soy riesgoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo producir y quiero una inversión de $100,000 cuando realmente mi riesgo económico, lo que yo puedo invertir son $100. No puedo. ¿Sí? Entonces, así es como se mide el riesgo económico y el riesgo financiero. Como les dije, el riesgo económico se ata mucho a la parte productiva de la empresa, se ata al core business de la compañía. Si yo estoy en una compañía de transporte, mi riesgo económico va a atarse a que yo no pueda vender mis servicios de transporte, a que se ata el riesgo a la política de gestión muchas veces de la empresa, porque la empresa trata de buscar siempre tener menos indicadores. La distribución de los productos, los nuevos competidores o los gustos y preferencias de los consumidores. Por ejemplo, que la gente empiece a consumir más aceite de canola que aceite de girasol, por ejemplo. Y existen compañías que tienen tanqueros adecuados para traer y transportar aceite de canola. Yo no lo tengo, yo tenía transporte para aceite de girasol. Entonces, de alguna manera, el mercado va a tratar de opacarme y mi riesgo económico va a ser alto. Voy a tener menos ingresos, con lo cual mi riesgo financiero también va a ser alto. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder cubrir deudas en el corto plazo. ¿Sí? Los tipos de interés también se convierten en un riesgo financiero. ¿Y por qué los tipos de interés? Los tipos de riesgo financiero, perdón. O bien el tipo de interés, les explico luego. Ahora vamos a hablar del riesgo de mercado. Y normalmente el mercado es quien impone en economías abiertas como la ecuatoriana, es quien impone el precio de los bienes y servicios. Por ejemplo, si vamos al mercado de nuestra localidad y compramos alberja, quizá hoy la alberja esté a $3 la libra, mañana quizá 4, 4,50, etcétera, etcétera. Entonces, el mercado trata de imponernos un precio de acuerdo a la oferta y la demanda. La oferta somos nosotros, somos quienes producimos bienes y servicios, y la demanda es quien compra, ¿sí? Si nosotros vamos, mañana ofrecemos el servicio de transporte, que quizá esté escaso, de transporte de pasajeros VIP para el sector público, por ejemplo, para empleados del sector público, quizás sea muy escaso, quizás tengamos mercado, pero sea muy escaso. Entonces, quizá existe un riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque quizá nadie compre el servicio que nosotros queremos. Asimismo, existen periodos de escasez, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que tenemos un buen servicio de transporte a empleados públicos, empleados VIP, gerentes de empresas públicas, que nosotros les ofrecemos de alguna manera el transporte a ellos. ¿Y qué sucede? Que ese transporte no se les puede dar a todos. Realmente solo tenemos una flota de 100 vehículos y la demanda está incrementando a 200 y 300. Nosotros no podemos soportar. Entonces existe un riesgo de mercado, por supuesto. La demanda está incremental y nosotros no podemos proveer todo a ese mercado. ¿Sí? Normalmente existen en el mercado, se compone de otros riesgos, un riesgo de tipo de cambio que normalmente está asociado, como decía algún momento, al tipo de cambio que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué tal si yo transacciono con el mercado europeo, por ejemplo? ¿Qué pasaría con mi tipo de cambio? Quizá tenga yo que transformar dólares a euros, quizás algo perdiendo. Normalmente las inversiones ya no van a salir. Tengo un riesgo contable, por supuesto, la conversión de estados financieros a una moneda que no es la mía, un riesgo económico, la expansión económica, la globalización, el proceso de globalización. No estoy capacitado, no tengo la inversión adecuada para producir 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 camisas al día y solamente puedo producir 50. No tengo un riesgo económico de expansión y de crecimiento. Vendrá una compañía que tenga la capacidad y me opacará y me sacará del mercado. El riesgo transaccional, por supuesto, las transacciones que yo hago, cuánto estoy ganando o perdiendo en cuanto a riesgo de transacciones. El riesgo de cambio, como ya les dije, puede ser que una moneda siempre se aprecie frente a otra, como hoy el dólar, por ejemplo, está apreciado frente al yuan, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que a nosotros la exportación nos cuesta mucho, ¿sí? Cuando nuestros compradores compren la banana o las flores, nos van a comprar a un precio muy alcista, muy alzado. Lo que van a hacer es decir, no quiero la banana ecuatoriana, no quiero las flores ecuatorianas, me voy a ir a buscar flores quizá de Chile, voy a comprar banana chilena, voy a comprar banana del Caribe.
simplemente no compro el Ecuador porque es un país dolarizado y que tiene un alto riesgo de tipo de cambio que a mí me está costando mucho. La caja de bananas la comprábamos en $3. Hoy con el tipo de cambio cuesta $6. Entonces no me conviene. Me voy a comprar en un país que tenga moneda propia como Costa Rica y le compro la banana y las flores a Costa Rica. Y me olvido de Ecuador. Eso es lo que puede pasar con el tipo de riesgo de cambio, ¿sí? Tenemos 10 minutos, chicos. Más o menos nos queda 10 minutos. Creo que va a ser la clase suficiente con lo que le voy a dar en 40 minutos, pero antes de que se acabe, yo les aviso y les digo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un tipo de riesgo de interés también que les estaba contando, el tipo de riesgo de interés que también tenemos. Permítanme un momento ver cómo estamos de clase antes de decirles si volvemos a unirnos o no. Permítanme un momento. No, creo que tenemos que adelantar un poco la clase, chicos. Hay que iniciar mismo link. Ya estamos un poco retrasados. Y asimismo, los tipos de interés, de alguna manera, lo que a nosotros nos hacen, por ejemplo, es que el mercado también marca los tipos de interés en préstamos, por ejemplo, cuando no tienen un interés adecuado, ¿sí? No trabajamos con interés fijo, o sea, trabajamos con interés variable, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente las compañías tienen que adaptarse a ese tipo de interés, ¿sí? Entonces se vuelve variable. Asimismo, sucede lo mismo en bonos estatales, en obligaciones de un préstamo, por ejemplo, en Europa. Hoy cerramos con un tipo de interés y amanecemos con otro tipo de interés, pagando una deuda, ¿sí? El riesgo de liquidez o estrechez, como lo hemos visto, se corresponde con el flujo de efectivo, la capacidad que tenemos para generar flujo de efectivo, para vender muchos productos y para recuperar ese flujo de efectivo que nosotros necesitamos, ¿sí? Eso se abarca o se une mucho con el riesgo de tesorería. Quienes son tesoreros podrán decirme que es muy difícil a veces cubrir todos los pagos con pocos recursos que tiene la compañía, ¿sí? Tenemos un riesgo legal que está asociado a los abogados. El riesgo legal normalmente abarca muchísimas circunstancias, vacíos legales que pueden de alguna manera a la compañía atarle y dejarle, quitarle de alguna manera un segmento a la compañía y no ponerla en un buen término, quizá con proveedores, con clientes, con los mismos empleados, ¿sí? Un riesgo de tipo operacional siempre enfoca en fallos internos, en fallos de maquinaria, de operativos, de gente que está trabajando en el core business de la compañía. Y el riesgo de crédito, por supuesto, la facilidad con la que nosotros podemos acceder a créditos con los bancos o no podemos acceder a créditos con los bancos. El riesgo país es una forma discutible de tratar de decir de que un país es invertible o no se puede invertir en un país o se puede invertir. Cuanto más alto el riesgo país, normalmente suben, incrementan otros indicadores del riesgo país, se ata con la inflación, se ata con el desempleo, en tanto que el riesgo país enfoca a muchos inversores a que se invierta o no se invierta en un país o en otro país, ¿sí? Existen diferentes tipos de riesgo país, el riesgo por firma, el riesgo soberano, existen un tipo de riesgo país neto o neteado, pues no hace falta ser el riesgo país, la verdad, porque es un tema muy económico que abarca indicadores macroeconómicos que se unen. Cuando nosotros construimos el WACC o las betas a nivel de finanzas, se usa mucho el riesgo país. ¿Sí? Existe un riesgo sistémico, también es aquel que se deriva en cambio de una crisis global, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros somos vendedores o vendemos aceite de girasol, por ejemplo? Hoy por hoy, que no existe aceite de girasol, ¿por qué? Por un riesgo sistémico, una guerra que se da en Ucrania, en tanto de que la economía está un poco devastada o está incrementándose día con día el riesgo de esos productos. ¿Y qué sucede? De que la gente va a dejar de comprar el aceite de girasol para trasladarse a otros tipos de aceites un poco vegetales, ¿no es cierto? Tratando de entender. Bueno, las formas con las que se tiene el riesgo, cómo se conforma el riesgo de alguna manera es con las tasas de interés y el monto del crédito. La tasa de interés es importante dentro de un riesgo. ¿Por qué? Porque nos trata de hacer entender de alguna manera el tipo de interés. Cuanto más alto el tipo de interés, quiere decir que somos mucho más riesgosos. Y el monto del crédito se da de acuerdo a la capacidad de pago o al flujo de efectivo que tiene una persona, ¿sí? Y volvemos a hablar al flujo de caja, volvemos a meternos en el riesgo de mercado que les expliqué antes. ¿Y cómo se hace la disminución del riesgo financiero? Siempre el riesgo financiero
hace o se lo mide o se lo trata de rebajar siempre y cuando nosotros tengamos una buena planificación financiera, nos diversifiquemos en varios productos, no solo nos enfoquemos en el transporte de materias primas, nos enfoquemos en el transporte de autos, en el transporte de Supermax y de productos de una necesidad, nos enfoquemos en diferentes segmentos de la compañía y podamos generar de alguna manera una diversidad de ingresos para el mismo proyecto, ¿sí? Anticiparnos al futuro con la planificación financiera. Otra forma de reducir el riesgo también es por medio de futuros, a través de las bolsas de valor, es decir, se firma un contrato sobre un subyacente, sobre un derivado, lo que se dice es, mira, es cierto que está cambiando el precio del aceite de girasol, cada día está cambiando. Deja de valer 5 para valer 6, 7, 8 dólares. Mira, firmemos un contrato donde tú me produzcas 100,000 botellas y dejemos marcado el precio en 5 dólares. Mira, y no me subas más. Te digo, de acuerdo, mira, firmamos el contrato, hacemos eso sobre subyacente, me das los 100,000, yo te pago sobre los 5 dólares, los 500,000 y nos vemos. Se acabó. Me hice cargo de ese riesgo cambiante que estoy teniendo, ¿sí? Eso ha sido todo en la parte de riesgos, mis amigos. Esa parte ha sido la clase de riesgos. Espero les haya gustado, que es un poco teórica. Y normalmente las clases de riesgos no suelen tener ejercicios porque normalmente no da para tener ejercicios, ¿sí? Voy a parar la clase, por favor. Vuélvanse a unir al mismo link para empezar lo que nos toca de la siguiente clase, por favor, ¿sí? Voy a cerrar la sesión.